El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Eso significa que lo que era bueno para mí me trajo la muerte. Y el apóstol le dice, no. Lo que pasa es que el pecado se aprovecha de algo bueno para acusarme de la muerte. Y eso desenmascara el pecado. A través del mandamiento se demostró qué es lo que es pecado y qué es aquello terriblemente malo. Así que tú tienes que tener muy presente que en ti hay cosas que se quieren revivir, y si tú les prestas atención y no las llevas a la cruz de Cristo, puedes comenzar a revivir tu naturaleza de pecado, y al revivir tu naturaleza de pecado te vuelves totalmente un carnal. ¿Por qué la ley no podía perdonar? Porque el Espíritu Santo no había sido dado a la iglesia. Había una dispensación, por eso se llama la dispensación de la ley. Recordemos que quien vive bajo la ley no puede tener al Espíritu Santo morando en su vida. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los hombres. Mire lo que dice Jueces 14:6. Abra su Biblia. Jueces 14:6. Dice la Biblia, palabra de Dios para todos, la PDT. De repente el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? Sobre Sansón, dándole gran poder. Sansón destrozó al león con sus propias manos sin usar ningún arma. Para Sansón fue tan fácil matar al león que parecía como si hubiera matado más bien a un pequeño cabrito. Sansón no les contó nada de esto a sus padres. Pero ¿quién vino sobre Sansón? El Espíritu del Señor. Miremos otra cita bíblica, porque alguien dirá, ¿un solo texto? No. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. ¿Quién vino sobre él? El Espíritu de Dios. Y al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Pero venía el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. O sea que en la ley el Espíritu Santo no habitaba en la persona. Pero hoy, gracias a Dios, que en la dispensación de la gracia, lo primero que Jesucristo ruega al Padre es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Así que tú puedes observar que la ley de Dios es buena, que es santa, que es justa, porque Dios la dio. Y la puedes cumplir. ¿Por qué? El martes no les leía el pasaje donde la Biblia dice que el Señor escribe en nuestra mente y en nuestro corazón la ley. Así que el Espíritu Santo ya no es como en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, donde habita en el creyente. Ten cuidado, porque tú eres templo y morada permanente del Espíritu Santo. Pero a veces tú lo acallas. A veces tú le dices, no,
Mi carne manda, mi carne domina, mi temperamento, mis acciones dominan. Yo soy el que mando. Y es cierto, tú eres el que determinas en tu propia vida el bien o el mal. Siempre ha sido esa consonante sobre el hombre. Desafortunadamente, Adán decidió obedecer a otra voz y adquirió una naturaleza de pecado, la cual lo alejó de Dios. Y para poderse acercar, Dios le da leyes, normas e instrucciones de cómo hacerlo. Pero seguía el hombre muerto en su pecado. Hoy, Cristo ha pedido al Padre que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y mire cómo dice la Escritura, leyendo Juan 14:16. Mire lo que dice la Biblia, preste mucha atención. Dice la Biblia, en Dios habla hoy, castellano peninsular. Dice la Biblia, y yo pediré al Padre. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Y qué está diciendo? Y yo pediré al Padre que os envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni le conocen. Pero vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros y permanecerá siempre con vosotros. Así que, cuando tú haces la oración de fe, quien viene a habitar en tu vida es el Espíritu Santo. Quien viene a habitar en tu corazón es el Espíritu Santo. Y viene a hacerlo de manera permanente. Efesios 4:30 dice la Biblia, no hagáis entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para distinguiros como propiedad de Dios el día de vuestra liberación definitiva. Mire que Efesios tiene algo que ver con Romanos, ya lo último, porque dice el apóstol en Romanos 7, ya al final, que seremos liberados de esta muerte. Luego mire lo que dice Efesios 5:18. Vámonos para Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol declara que la ley no es la causante de la muerte? Porque viene de Dios. Porque ella solo es el cartel que te indica qué es lo que hay en acción que comete el hombre. Por eso Romanos 7:12 dice, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Lo que tú debes entender es el trato de Dios con la raza. Por eso Hebreos 1:1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios ha hablado. La ley de Dios sigue vigente. Recordemos que la ley revela el pecado del hombre. Es como cuando alguien se tropieza y cae. Es necesario ver la gravedad de la lección. Es necesario acudir a ¿qué? Cuando alguien se tropieza y se rompe un hueso, ¿qué hay que hacerle a esa persona para poder determinar la gravedad del daño? Una radiografía. Sí, una radiografía. La radiografía indica la gravedad. La radiografía indica la lesión. La radiografía da luces para que el médico pueda interpretar cuál es la gravedad del asunto. La radiografía dice qué se puede hacer,
¿Qué parte se afectó y se puede recuperar? La radiografía da pistas para que el médico pueda atender al paciente. Así es la ley. La ley da una metita para que tú puedas ver. La radiografía es la única manera de ver lo que está interno, dañado, destruido por la caída. Así es la ley. Por ello, no debemos tener nada malo con la ley. Porque la ley es santa, justa y buena, es dada por Dios, por lo cual es la expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Por ello la ley se dio a un pueblo pecador que necesitaba mirar cuán pecador era. Pero más allá, ellos necesitaban de un Salvador que les librara de la pena y del poder del pecado. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:20 que la ley muestra cuán pecadores somos. Por ello, tú tienes que decidir: ¿florece tu naturaleza de pecado? Ya el pecado ha sido descubierto por la palabra. ¿Tú prefieres darle rienda suelta a él? Es como cuando una persona conoce las leyes. Hay una norma que está siempre vigente, que hacer un giro hacia la mano izquierda está prohibido a menos que sea autorizado por un semáforo. Porque el semáforo dictamina cuando tú puedes cruzar o cuando no. Pero cuando no está autorizado, tú tienes que buscar la manera de hacer el giro sin contravertir o sin hacer una imprudencia o violar la ley. Por eso Cristo tuvo que venir a redimirnos de ese poder que era contrario a nosotros. Por ello el apóstol hace un cambio drástico en el versículo 14. Hace ese cambio drásticamente. Deja ya de hablar de lo que fue su experiencia viviendo en la ley, para luego hablar de la guerra de dos naturalezas que están en conflicto. Por ello el apóstol trata de salir por sus propios medios, pero llega a una conclusión: que el problema es espiritual y no carnal. Por eso te decía que era necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en el creyente, para que morando el Espíritu Santo en el creyente y dando nueva vida y reviviendo tu espíritu, y una vez tu espíritu revivido, que eso no lo puede hacer la ley, tú puedas agradar a Dios. Pero tú lo haces, o más bien prefieres acallar. Es que esa persona me hizo un daño. Es que usted no sabe el daño que me ha hecho. Es que es imperdonable. Si Dios perdonó pecados más atroces, ¿cómo tú no puedes perdonar algo pequeño? Recuerda la parábola de aquel hombre que era deudor y que tenía una deuda muy grande, y llegó y le perdonó el Señor. El dueño le dijo: te perdono. Y sale este hombre y ve a otro que le debe nada, y lo coge, lo apresa y comete algo atroz, algo que, mejor dicho, lo lleva a la cárcel, lo acusa, lo desmerita, sabiendo el hombre, el jefe que había perdonado la gran deuda, se molesta con aquel hombre, lo coge y le dice: ahora vete tú a la cárcel. ¿Cuántas personas en el corazón llevan resentimientos, amarguras y rencores porque alguien no ha podido cambiar lo que tú quieres que cambie, porque tú quieres que sea a tu manera? Por ello la ley, que no es espiritual, necesitaba
morir en nosotros para que lo espiritual viviera y así pudiéramos comprender el amor de Dios. Por eso Romanos 7:14 dice la Biblia, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, en mi condición humana, estoy vendido como esclavo al pecado. Tú tienes que hacer un análisis con la palabra. La palabra tiene que ser aquel espejo en el cual tú te miras y ves aquellos errores. Quizás tienes un odio aferrado contra tu padre, tu madre, un hermano, una tía, un familiar, un amigo, y no has podido perdonar. Tú quizás le dices, yo le perdono, pero tú cuando te acuerdas vuelve nuevamente y florece ese rencor. Y empiezan las explicaciones, y empiezan las excusas, y empieza a revolverse todo dentro de la persona. Y vuelve y dice, pero yo lo perdoné, pero todavía siento en mí algo. Es por ello que tú tienes que tener cuidado, porque tú sigues siendo una persona carnal. La Biblia lo dice, estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Tú qué necesitas? Que el Espíritu de Dios comience a hacer en tu vida una obra de tal manera que tú comprendas que la obra la hace Dios cuando tú reconoces tu pecado, porque la ley lo dictamina, y vas a la presencia de Dios y pides perdón y nunca más te vuelves a acordar de nada. Por eso la Biblia dice, no traigáis a vuestra mente, a la memoria, las cosas pasadas. Si Dios las perdonó, pues tú cuanto más no debes traerlas. El apóstol comienza a enumerar lo que es vivir una vida sin identidad en Cristo. La persona está peleando en su propia naturaleza para poder lograr lo que la ley le exige. Por eso el apóstol les dice, sí, la ley es santa, justa, buena, viene de Dios, muestra el pecado, pero no puede dar libertad. Mire lo que dice Romanos 7:15. Romanos 7:15. Biblia de lenguaje sencillo. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero. Así que la verdad, la persona sabe que ignorar lo que es malo es un gran problema, porque no sabe cómo puede superar lo malo que hay en ella. Hago lo malo que no quiero, dice Romanos 7:15. Esta descripción, vuelvo y te digo, es de un creyente que quiere agradar a Dios por sus medios. Él sabe que tiene un problema, digamos el alcohol, y esa persona se mete en ayuno y empieza a buscar la manera de que a través del ayuno se libere de ese problema del alcoholismo. Sale del alcoholismo, se junta con sus amistades alcohólicas que les gusta el alcohol, y ellos comienzan a hacerle la invitación y empiezan a decirle, hombre, tómese una, que eso no le hace daño, pero usted es una persona alcohólica, y usted la acepta y usted dice, bueno, para el frío, y comienza su carne a cautivarle. Cuando tú te das cuenta, no solo te tomaste una, sino acabaste con todo y te emborrachaste peor. Y luego tú dices, fallé, el ayuno no funcionó. Entonces cambias de iglesia y te vas a otra iglesia, quizás donde prediquen más recio, donde prediquen más duro. Y tú dices, sí, el alcohol, hoy renuncio al alcohol. Salen nuevamente y vuelven las amistades, y vuelven y te invitan y te llevan cautivo y te llevan nuevamente a la taberna. No, tómese una, hombre. No, es que soy cristiano. No importa, hermano, una no lo va a hacer pecador. Y vuelves y tomas
y vuelves y quedas cautivo y vuelves nuevamente a decir, pero es que ¿qué me pasa? Porque tú no has tomado ni has determinado algo. Por eso la Biblia es clara en decir, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y te será firme. El ayuno tiene poder, claro que sí. La oración tiene poder, claro que sí. La lectura de la Biblia tiene poder, claro que sí. Pero cuando tú tomas la palabra, la lees, y hay momentos en el cual uno debe quedar callado frente a la palabra, recapacitando y diciendo, Señor, verdaderamente necesito de ti. Y cuando tú ves a tus amigos, les dice, amigos, muchas gracias, ustedes no pueden ser mis amigos porque me conducen al mal, porque me conducen nuevamente a caer al alcoholismo, por lo cual subestimar el poder del pecado o luchar en nuestras propias fuerzas no lo lograrás, porque es ahí donde tú estás luchando con tu propia carne. Reconoce que necesitas de Dios. No sé cuál sea tu problema, no sea cuál sea tu situación, tú lo sabes, porque la palabra de Dios, que es la ley de Dios, te habla y te muestra el pecado. Pero tú necesitas que el Espíritu Santo florezca en tu vida para poder destruir el poder del pecado. Una gran razón por la que muchos no conocen la verdad es fácil. No se debe simplemente ignorar, sino le tienen miedo a los perjuicios que conlleva la propia verdad. Por ello, no permita que los temores y las dudas, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios me está castigando por lo que hice? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que soy tan pecador que Dios no me escucha? Cierra esa duda y cierra esa puerta al diablo, porque en primer lugar el pecado quiere dominarte en tres áreas. La primera, el poder del pecado quiere que reine nuevamente en tu vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino hago lo que no quiero hacer. No permitas que en tu corazón y en tu mente se alíe el pecado. Dios te perdona cuando tú haces la oración de fe. Dios te perdona cuando tú reconoces que en la cruz del Calvario Cristo murió por tu pecado. Así que no necesitas nada. Tú no necesitas sentir una descarga. Tú no necesitas sentir nada extraordinario. Solo tú necesitas creerle a Dios. Segundo, no permitas que el poder del pecado te condene y te siga martirizando y te siga ahí, como cuando uno tiene una espina en una parte del cuerpo. Entre más uno la roza, más se hunde. Entre más hunde, más duélele, y entre más duele, más fastidia. No permitas que la condenación. Tú eres una nueva criatura. Dios te ha redimido con la sangre de su Hijo y eres una nueva persona. Así que no sigas retroalimentando lo que eras antes de Cristo, y que eso va a frustrar tu vida como nuevo creyente, porque así no lo es. Lo que pasa es que tú eres un niño y ese niño no sigue tomando la leche. Por eso el apóstol dice, ya dejen de ser niños, crezcan, tomen alimento sólido. Muchas personas, uno les habla de doctrina y ya lo miran a uno y dicen, es que a usted le gusta la teología. No, estoy hablando de doctrina.
La doctrina en la que te fortalece, la doctrina en la que te hace crecer como creyente, la doctrina en la que cuando llegan aquellos problemas, tú la puedes reprender y destruir en el nombre del Señor. Y como tercero, tú no puedes permitir que el poder del pecado siga en tu carne. El apóstol dice que para poder luchar y vencer en tu propia carne, no debes darle rienda suelta a la carne, porque termina dando vida al hombre natural que fue destruido y que fue muerto en Cristo. Romanos 8:8 dice, por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Vuelvo y te lo leo. Romanos 8:8. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Filipenses 1:21 dice la Biblia. Filipenses 1:21. Porque para mí, vivir verdaderamente es vivir en Cristo y morir sería una ganancia. Por ello tú debes vivir para Cristo. Debes morir al pecado. A veces la iglesia está virtual y los hombres siguen ahí escuchando la prédica y termina la prédica y siguen en el Face. Y en el Face salen muchas cosas y la persona sigue cautiva. Entonces, ¿de qué le sirvió recibir 1 hora de doctrina, 2 horas de doctrina, si te vas a gastar 3 horas viendo cuánta porquería el mundo vende? Las redes sociales es lo más falso que hay. Muestran lo que no eres y muestran lo que quieren ser. Es un puro copy-paste. La imitación de algo que no es real. Que es que fulano se compró tal cosa. Este domingo hablábamos de unas fotos que unos familiares se tomaron y otros le decían, ¿y usted estuvo en ese país? Porque en el fondo salía un país de China y ellos estaban en Panamá. Y así suceden muchas cosas. Las redes sociales es lo más falso que hay. Sirven para predicar, claro, porque tú me puedes oír, me puedes escuchar, pero no puedes tú dejar que tu vida sea absorbida por ellas. Dice el Salmo 53:2, con este término. Salmo 53:2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? No dejes que todo lo que hagan los demás te afecte. Tú métete con Dios. Tú busca al Señor. Porque recuerda que hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha que está constantemente ahí en tu ser. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso que solo hoy hemos estudiado, Romanos capítulo 7, versículo 13, 14 y 15. Hay una lucha. Es natural. Pero tú debes vencer con el bien el mal. Tú debes darle lugar a que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. Hay momentos en que llega el desánimo. Hay momentos en que llega la prueba. Hay momentos en que la realidad se quiere volver una verdad para nosotros. Y es donde nuestra mente no puede jugar una mala jugada.
Toda esta semana varios han llegado a decir, qué soledad, no, qué situación. Y yo he tenido que decirles un momento. Los clientes que son necesarios son los que vienen a comprar y los que no vienen. Y Dios da la bendición. Y Dios da la provisión. Y Dios da lo que necesitamos. Recuerda que en ti hay una lucha y tú debes permitir que el Espíritu Santo sea el que te ayude a ganar la batalla. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Permíteme orar. Permíteme decirle a Dios en esta hora que sea redarguyéndote. Quizás te gusta la pornografía, quizás te gusta hablar mal de otro, quizás te gusta ver a aquel que no es cristiano como el impío, el hijo del diablo, que te está haciendo la guerra porque Satanás lo usó para hacerte la guerra, pero no te das cuenta que eres tú con tu comportamiento y con tu forma de mirar a tu vecino, que en cambio de ser un adversario, debes verlo como un alma que necesita de Dios. No luches más con tu familia. No es que no comparten mi manera de pensar. Pues deja que Dios se encargue de obrar y no tú. Porque en cambio de atraerlos a Dios, los estás echando al mundo. Los estás echando al mundo. Me dolió ver a alguien que cambió su género. Me dio dolor. No le sentí asco ni repugnancia como muchos dicen. No es que es el diablo. Sí, puede que el diablo le haya tomado, pero es un alma ante todo que necesita de Dios. No te estoy diciendo compartas con el mundo, compartas con el impío. No, te estoy diciendo dale testimonio al mundo y dale testimonio al impío de que Dios es amor y que el amor echa fuera el temor y que el amor de Dios destruye todo argumento y toda mentira del mismo diablo. Padre Celestial, en esta hora yo te entrego a cada persona que me ve y te pido, Señor, que tu palabra penetre a cada corazón, que cada persona pueda entender y comprender que si tú no haces la obra en nosotros, nosotros no podemos hacer nada por nosotros, porque así fue la ley. Tú diste la ley, Señor. La ley es buena, es santa, es justa y me muestra cuán pecador soy. Pero también me enseña que el Espíritu Santo es el que me ayuda en medio de mi debilidad. Por eso el Espíritu Santo muchas veces dice la palabra que orar como conviene, no lo sé, pero el Espíritu Santo gime por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Por eso, Señor, permite que aquellas cosas que en mi vida están destruyendo mi hogar, permite que aquellas cosas que en mi vida están destruyendo el amor en mi hogar, Padre, dame la sabiduría y dame, Señor, a mí la inteligencia y el conocimiento, y sé tú obrando en mí para no seguirlo haciendo. Aquellas cosas que me están haciendo aborrecer a mi familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, las destruyo y las echo fuera y no las acepto, porque yo y mi casa seremos para ti. Y yo no puedo hablarle a otros del amor tuyo cuando les odio, Señor. No, Padre, tú harás la obra, tú redarguirás, tú convencerás de pecado, de justicia y de juicio. Tú te encargarás de hacer la obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Espero que este tema te sea de gran bendición. Es algo a la vez complejo, porque el apóstol les está escribiendo a unos conocedores de la ley, pero también les está hablando
que mayor es la gracia que la ley. Porque la ley en sí es el conocimiento de Dios, pero la gracia es la expresión más grande del amor de Dios, de tú, a través de Cristo Jesús, poder cumplir la ley. Porque Cristo la cumplió por nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Es una gran bendición poder llegar a todos ustedes y que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.